Hola Revercos maníacos, pues ya estamos aquí en una nueva guía. Bienvenidos a un nuevo contenido en Revercos VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y como decía, hoy vamos con una guía que va a ser relativamente breve para lo que suelen ser las guías del canal. Ya sabéis que a mí me gusta hacer las guías todo lo detalladas que puedo para que no solo pueda ser accesible a cualquier usuario veterano, sino también a usuarios que están empezando en esto de la VR y que sean capaces de instalar este tipo de cuestiones más técnicas a pesar de que no tenga tantos conocimientos y con ello por un lado aprender y por otro lado poder disfrutar de todo esto sin tener que, bueno, pues ser un entendido, digamos así, en profundidad de todo este tema. Bien, lo que vamos a ver en la guía de hoy es cómo ejecutar concretamente un simulador de vuelo, DSS se llama, que es un simulador de vuelo bélico y demás, muy conocido. Tiene una versión que es libre, con limitaciones, y después tiene un montón de contenidos que se pueden ir comprando, pero que la verdad, salvo que seáis muy adeptos a simuladores de vuelo, etcétera, y concretamente a este, pues es bastante dinero lo que os tendréis que gastar para tener el pack completo. Bien, en todo caso yo voy a utilizar la versión libre porque para explicar lo que tengo que explicar me es suficiente y vamos a también aprovechar pues esta guía definitiva de DSS para explicar un poco el tema del OpenXR que tanto hemos estado comentando en el canal de Telegram últimamente y que parece que no está demasiado claro entre los usuarios de ReverQuest VR. Voy a intentar ser muy breve en la explicación. Muchas personas en la comunidad, en Telegram y también por YouTube, pero sobre todo en Telegram, me preguntan qué es el OpenXR. Yo ya hice en su momento un vídeo que lo podéis, os lo dejo por aquí por si lo queréis consultar, donde explicaba más o menos lo que es el OpenVR y el OpenXR. Ambos, para que nos entendamos, para no meternos en tecnicismos, son puentes, son unas aplicaciones que hacen de puente entre los visores de VR de PC, lógicamente, o si es un visor standalone como Pico 4 o MetaQuest 2, enlaza lo que es ese visor dentro de su streaming PSVR con los juegos que vamos a ejecutar a través del ordenador. Es un puente, es la mejor definición que os puedo dar. ¿Qué diferencia hay entre OpenVR y OpenXR? Pues OpenVR es lo que se ha estado utilizando desde que empezaron a salir allá por el año 2016, incluso un poquito antes, de juegos de VR, experiencias, etcétera. Se utilizaba el OpenVR que creó Steam concretamente para su Steam VR. Pero ¿qué ocurre? Que OpenXR, que se creó después y aparte es de acceso libre, pues es decir, que cualquiera puede acceder a él en teoría para programar sus juegos en OpenXR, a diferencia de OpenVR, que en teoría es propietario de Valve. Bueno, pues este OpenXR la ventaja que tiene es que es mucho más eficiente en cuanto al rendimiento de los juegos en VR, aparte de otras características importantes, pero sobre todo a nivel de rendimiento nos va a ayudar a que los juegos nos rindan mejor. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los juegos actuales utilizan OpenVR y son pocos los que todavía utilizan OpenXR. Sin embargo, cada vez más muchos juegos están utilizando OpenXR. Por ejemplo, títulos como LON o Hubris, etcétera, etcétera, utilizan ya OpenXR ya de entrada, pero no todos los juegos lo utilizan ni en todos los juegos se puede utilizar lo que yo os voy a explicar a continuación, que en DSS concretamente sí se puede utilizar. Bien, una vez que más o menos os he explicado lo que es el OpenXR y que os he explicado que el OpenXR, ya sabéis, OpenXR es un puente entre los visores de PSVR y los juegos. Para que se puedan ejecutar los juegos en el visor tiene que haber un puente y ese puente es ese código, esa aplicación para que haga de puente entre una cosa y otra es el OpenXR o el OpenVR. Y también ya sabemos qué ventajas tiene, sobre todo tiene varias ventajas, pero entre otras cosas facilidad a la hora de programar,
que es de código abierto y que aparte nos va a ofrecer un mayor rendimiento. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que este juego DSS, que en OpenVR nos va a ofrecer unos frames en VR de unos 60 frames aproximadamente si tenemos una buena tarjeta, nos va a lanzar hasta casi los 90 frames por segundo, es decir, suavidad absoluta a la hora de ejecutar los juegos, etcétera, usando OpenXR. Pero ¿qué ocurre? Que OpenXR no es tan sencillo de usar, al menos todavía, porque es algo que se está empezando, como digo, a utilizar ahora. No es tan fácil de utilizar como el OpenVR. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vuelvo a repetir que lo que voy a explicar ahora mismo no funciona con todos los juegos OpenXR, ojo. Con este sí, y por eso lo he puesto de ejemplo, pero puede ser que si vosotros por vuestra cuenta lo probáis con otros juegos OpenXR, es posible que no funcionen, que a lo mejor, por ejemplo, yo lo he probado, estoy investigándolo de hecho con LON, este juego de Cyberpunk, que la verdad está muy bien. Lo he probado y funciona, pero me deja sin controles, no funcionan los mandos. Entonces por eso os digo que el hecho de que con este juego funcione y nos dé una mejora de rendimiento notable no significa que pueda funcionar con todos los juegos de OpenXR. Incluso habrá juegos de OpenXR como Hubris, por ejemplo, que no hará falta ni siquiera usar la aplicación que yo os voy a presentar ahora, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero, lógicamente, es irnos a Steam, nos vamos aquí a la búsqueda, buscamos DSS World Steam Edition, este es el programa en cuestión, el simulador. Como he dicho, tiene una parte que es gratuita, que es la base, y después tiene una serie de DLCs o añadidos que suman un total. Aquí tenéis los añadidos, que cada uno, algunos cuestan más, otros menos, pero el importe total de todos los añadidos son casi 3.000 euros, 2.999,72. Por tanto, salvo que seamos muy forofos de este simulador, pues la verdad es que es un pastizal y no creo que mucha gente esté por la labor de gastarse ese dinero en simplemente unos aviones, etcétera. Lógicamente, el que le gusten mucho los simuladores y demás, pues se lo gastará y totalmente legítimo. Nosotros, como he hecho yo, vamos a instalar la versión gratuita, que es la versión base. La instaláis, os saldrá el botón de instalar como siempre, lo instaláis como lo hacéis normalmente en Steam, y una vez que lo tenemos instalado, nos vamos a ir al repositorio, a nuestro repositorio. Aquí nos vamos a la carpeta VRMods, PSVR, nativos Pico 4, nativos MetaQuest 2. Nos vamos a esta carpeta DSS, simulador de vuelo, OpenXR Pack. Y aquí tenemos este punto zip, este comprimido, que nos lo vamos a descargar. Descargamos, como hacemos siempre, y esto ya lo podemos cerrar. Una vez que lo hemos descargado, lo descomprimimos en la carpeta descargas o donde lo tengáis, y os saldrá esta carpeta que yo tengo aquí, que os estoy señalando. Entramos en ella, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Pues lo primero es instalar OpenXR Toolkit 1.2.4, que es la última versión disponible. Le damos un doble clic. Bueno, aquí tenemos el instalador. A mí me dice, a vosotros os dirá que lo instalar, etcétera. Le dais aquí a instalar y demás. A mí me dice reparar porque yo ya lo tengo instalado, ya he pasado por aquí. Y yo voy a darle a cancelar, pero vosotros lo instaláis, es muy sencillo, es como un instalador normal y corriente, no tiene ningún tipo de problema, le indicáis la ruta y lo instaláis sin problema. Una vez que lo hayáis hecho, yo le he dicho que no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Una vez que habéis instalado esto, lo que vamos a hacer, os aparecerá un icono como este. La carita esta que parece con unas gafas en color púrpura, esta que tenemos aquí, os aparecerá en el escritorio. Le dais un doble clic, le decís que sí cuando os pida autorización y os saldrá este panel que estáis viendo aquí. ¿Qué tenemos que tocar aquí? Bueno, yo lo que os aconsejo que toquéis es esto de aquí, las teclas para poder manejar lo que es el OpenXR una vez que entremos en los juegos. ¿Por qué? Normalmente por defecto viene esto marcado y te viene una serie de teclas aquí que no son las que yo tengo puestas. ¿Qué es lo que ocurre? Que es bastante
tostón utilizar el control con las teclas y demás una vez que tenemos el visor puesto y prácticamente no vemos nada. Por tanto, lo suyo es que lo configuréis. Esto es arriba, para moverse abajo, y para abrir el panel de OpenXR, para moverse a la izquierda y a la derecha. Pues lo mejor es que lo configuréis con las flechas del teclado, teclas que tengáis muy a mano, que aunque tengáis el visor puesto podáis más o menos con la mano tantear las teclas y podáis dar con ellas fácilmente. Si tenemos que hacer una combinación de teclas es un tostón, valga la redundancia. Por tanto, le quitamos esto y yo he puesto estas teclas y vosotros ponéis las que queráis, las flechas 1, 2, 3 y 4, lo que queráis. Y aquí abajo os van a ir apareciendo los juegos que vayáis ejecutando que se detecte, que el sistema detecte que tiene OpenXR, por ejemplo el DSS Wall u otros juegos. Aquí nosotros vamos a marcar los que queremos que se ejecuten con el panel con OpenXR Toolkit, y que después dentro del juego podamos acceder a él, porque ahí es donde vamos a variar algunas características para que los juegos vayan mejor, se vean más claros, etc. Yo, por ejemplo, aquí concretamente veis que el dsswall.exe no lo tengo marcado y el que tengo marcado es Open Composite DSS. Ahora os diré por qué. Básicamente DSS Wall en teoría trae ya lo que es el acceso a OpenXR por defecto, pero a mí personalmente no me ha funcionado, no he podido acceder a él de ninguna de las maneras. Entonces lo he tenido que hacer a través de un programa adicional, que es el que os voy a explicar ahora, y que se llama Open Composite DSS, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis señalado esta opción, que no os va a salir hasta que ejecutéis el juego por primera vez, a mí me ha salido ya porque yo ya lo he ejecutado varias veces, pero cuando vosotros lo ejecutéis por primera vez con el sistema que yo os voy a explicar a continuación, en la siguiente vez que abráis esto ya os aparecerá, y nada más que tenéis que marcar y desmarcar, si estuviera marcado, el que no tiene Open Composite por delante. Una vez hecho eso, podemos cerrar y no hay ningún problema, no tenemos por qué mantener esto abierto. Por tanto, importante aquí, configurar las teclas adecuadamente, desmarcar los modificadores, el control, y señalar cuando llegue el momento, señalar aquí la aplicación correspondiente. Cerramos esto. Ahora os voy a dar una indicación que me acabo de acordar que también es importante, que es en Steam. Una vez que lo tengáis instalado, yo lo tengo por aquí, voy a buscarlo en mi biblioteca, os vais aquí al juego, le dais botón derecho, le dais a propiedades y ponéis aquí en parámetros esto que he puesto yo, _force, _ la O en mayúscula, Open y XR en mayúscula, tal como lo estáis viendo en pantalla. Porque esto en teoría fuerza, aunque no sirve de mucho en teoría, pero bueno, yo lo he dejado puesto porque creo que es importante. Lo colocáis ahí, tampoco cuesta nada más que 5 minutos el hacerlo, y ni eso, 1 minuto, y así nos evitamos posibles problemas. Lo ponéis y listo, lo cerráis y ya no hay que hacer nada más aquí. Entonces, una vez que hemos instalado OpenXR Toolkit, lo hemos configurado como os he explicado y hemos añadido ese parámetro en el lanzamiento del juego, vamos con Open Composite, que es este fichero de aquí. Antes de usar esto tenemos que coger este fichero OpenVR API.dll y lo tenemos que copiar en la carpeta donde está el juego. Para eso abrimos una carpeta aquí adicional, buscamos el juego, que yo lo tengo en C, en archivos de programa, en Steam Apps, Common, DSS Wall. Y ahora aquí, porque esto hay que sustituirlo por el OpenVR original que viene dentro del juego. Por tanto, ¿cómo sé yo en qué carpeta está? Pues sencillamente hacéis una búsqueda aquí, OpenVR, y os va a hacer aquí una búsqueda y os va a decir dónde exactamente está el fichero OpenVR que tenemos que sustituir. Bien, damos aquí a botón derecho al primero y decimos abrir la ubicación del archivo, y aquí vemos que está el ficherito.
Bien, este OpenVR-API DDD que yo tengo aquí es el original, el que viene con el juego, que yo le pongo esas 3 letras para que quede como backup, para no perderlo, por si quiero jugar en OpenVR, no tener que instalar el juego entero otra vez, simplemente lo renombráis o le ponéis backup o lo que queráis, o como he hecho yo, le ponéis 3 letras por detrás y ya con eso no te lo va a tomar el juego. Y una vez hecho eso, copiáis este fichero, lo copiáis y lo pegáis aquí. En mi caso va a decir sobreescribir, en vuestro caso, como habréis renombrado este, simplemente se copiará. Una vez hecho esto lo ponemos minimizar y ahora ya vamos al Open Composite que yo os hablaba antes. Esto no hace falta ni que lo mováis de aquí, ¿de acuerdo? Sino que simplemente lo abrís y ejecutáis Open Composite. Bien, la primera vez seguramente primera vez que lo ejecutéis se os descargará unos ficheros DLL, lo hace automáticamente, esperáis a que se descargue y ya os aparecería esto. Ahora, si le damos aquí a configure, fijaos que aparece aquí DSS, lo tengo ya puesto directamente en Open Composite. A vosotros al principio os aparecerá aquí. Este lo he puesto yo ya aquí porque sé que con Open Composite funciona. ¿Cómo lo pongo aquí? Imaginaros que fuera este. Le damos botón derecho y decimos Always use Open Composite. Y fijaos lo que pasa. Se nos viene aquí abajo. ¿Que no lo queremos aquí? Pues siempre usar como SteamVR. Y se nos viene arriba. Bueno, claro, que si les hemos dicho SteamVR se nos viene aquí a SteamVR. Y lo va a ejecutar con OpenVR. Esto lo ejecutará con OpenXR y este con OpenVR. Que no, que lo queremos arriba del todo, pues usar por defecto. Y ya lo tenemos aquí en defecto. Son como varias carpetitas. Defecto es todo al mogollón para que nos entendamos. Open Composite serían los OpenXR para que los tengamos diferenciados. Y OpenVR, pues los que usan OpenVR, que es el SteamVR de toda la vida. Bien. Una vez hecho eso es más que nada es para que lo tengáis todo ordenadito. ¿Qué tenemos que hacer? Lo siguiente, le damos aquí a Switch to Open Composite. Esto lo que va a hacer es que ahora mismo, cuando ejecutemos un juego en SteamVR, lo estaremos ejecutando a través de OpenXR. ¿De acuerdo? Por eso pone aquí Open Composite y entre paréntesis OpenXR. Bien, esto lo dejamos abierto. ¿De acuerdo? Y una vez hecho esto, probablemente la primera vez que ejecutéis esto se os crearán estos ficheros que a lo mejor al principio no los tendréis o se modificarán, no os preocupéis que es normal. Bueno, pues una vez que hemos dejado esto abierto, pues ya tenemos que pasar al visor. Importante, muy importante para que funcione todo este sistema. Imaginaros que ejecutamos ahora SteamVR, cargamos SteamVR, yo lo que os aconsejo es que minimicéis todo. Y ya veréis cuando esté en el visor por qué. Lo minimizáis todo y lo que tenéis que hacer es cargar el SteamVR y quedaros y ahora en el vídeo, cuando entre el segundo bloque de este tutorial o de esta guía, en el vídeo veréis cómo ejecutar el OpenXR este famoso. Bien, pero es importante. Imaginaros que ejecutáis SteamVR, entráis, jugáis con OpenXR, etcétera, etcétera, y os salís, hacéis otras tareas y queréis otra vez jugar. Es muy importante para que funcione, porque si no la segunda vez puede ser que no os funcione o que no podáis tener acceso al panel que os voy a mostrar yo. Es muy importante, vuelvo a repetir, que os salgáis de SteamVR, lo cerráis. Como si fuerais a iniciar una nueva sesión, cerráis lo que es el SteamVR y lo volvéis a abrir. Y una vez abierto, que estéis otra vez en SteamVR, ya sea en Streaming Assistant o en Virtual Desktop, una vez que estáis ahí, lo volvéis a ejecutar y ya funcionará perfectamente. Porque si no cerráis la sesión y empezáis otra, se va a liar y probablemente no podáis acceder al panel de OpenXR. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí terminamos lo que es lo referente a lo que hay que hacer en el ordenador para ejecutar este OpenXR, este puente entre el visor, más eficiente entre el visor y lo que es bueno, pues los juegos, en este caso el DSS, el Wall.
Y ahora vamos a ir al visor y en el visor vamos a ver cómo tendríamos que hacer, cómo manejar el panel, etcétera, etcétera. Recordad que en OpenXR Toolkit configurad el tema de las teclas y ponedlas que las tengáis accesibles en el teclado, aun teniendo el visor puesto, para que podáis manejarlo fácilmente, ya que el panel os sale en el visor pero no os va a salir en pantalla en el ordenador, con lo cual hay que manejarlo el teclado por un lado y el visor puesto. Por eso os digo que pongáis unas teclas que tengáis fácil acceso, que no después os compliquéis la vida buscando la tecla y demás, o que tengáis que estar andando subiendo el visor, bajando, etcétera. Bien, pues una vez hecho esto, pues vamos al visor sin más. Venga, ahora nos vemos, Reverquest maníacos. Bien, Reverquest maníacos, pues ya estamos aquí en SteamVR, en la Steam Home, y vamos a ver lo que tendríamos que hacer ahora para ejecutar DSS y que se nos ejecute en OpenXR, valga la redundancia. Bueno, lo primero que tendremos que hacer es abrir nuestro panel, como hacemos siempre, y ejecutamos el juego. Habéis escuchado que es una campanita. Esa campanita es lo que nos va a decir que efectivamente se está ejecutando el juego en OpenXR, y además lo que vamos a ver a continuación en pantalla. Tarda un poquito en cargar, así que no os preocupéis. ¿Veis? Este cambio a Steam Home también nos indica que todo está yendo bien y que se está ejecutando el juego en OpenXR. Por un lado tenéis la campanita y por otro lado lo que es la Steam Home. Cuando aparece ese cambio a Steam Home quiere decir que se está ejecutando OpenXR, por tanto vamos bien. Esperamos a que termine de ejecutarse. Cuando sale la música es cuando ya ha terminado de ejecutarse. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Una vez que el juego se ha ejecutado. Para empezar vemos, si os ocurre que os aparece ahí abajo lo que es el panel con el que hay que elegir las opciones, os tenéis que ir al teclado, o al menos en mi caso, y darle al... fijaros que aquí ha aparecido esto que ha aparecido ahora mismo. Es el panel del OpenXR, con lo cual estamos viendo que se está ejecutando correctamente. Voy a esperar a que se cierre. Y en teoría dándole... A ver si consigo centrar el tema este. Consigo abrir esto, pero no consigo centrar. A ver si lo consigo. Bueno, y si no os explico el panel y ahora lo intento centrar. Porque si no lo centráis después en el simulador va a salir mal. A ver si lo consigo. Bueno, voy dándole en mi caso al 2, aparece el panel. Este es el panel de opciones para que el juego vaya mejor y todas esas cosas. Esto es el OpenXR Toolkit. Podemos bajar, hay varias opciones. El overlay, que yo lo tengo en off. Esto es el escalado, que yo lo tengo en FSR, que es el que mejor rendimiento me da y el que yo os recomiendo. Anamórfico en on. La resolución, la máxima que está pillando, que veis que es casi 2560 por 2560, la que tenemos por defecto, digamos así, en el propio visor. La nitidez la tengo al 50%. Tengo activado el Fixed Foveated Rendering en preset, es decir, la que viene por defecto, sin modificar nada. Podemos en custom podemos modificarla si queremos. Tengo el modo calidad para que se vea todo muy bien y el tema balanceado para que haya un equilibrio también con el rendimiento. El Turbo Mode yo no lo ejecutaría, porque si lo ponéis, para ejecutarlo sería dándole a la derecha y a la izquierda, ¿veis? Si lo ponéis, a mí personalmente me ha dado muy malos resultados. Yo dejaría el panel tal como os estoy mostrando en pantalla. Este frame rate throttling tampoco lo activamos, ni las estadísticas. Y ahora desde arriba podemos ir a otras opciones. La apariencia, que podemos modificar brillo, contraste, por ejemplo.
Si le damos aquí a On, nos salen diferentes configuraciones para poner más contraste, más brillo, si lo queremos modificar de alguna forma. Incluso la escala del mundo, más vibración, menos vibración, en fin, una serie de características que podéis variar si queréis, podéis experimentar vosotros mismos. Esperaros que ahora... Inputs es lo que se refiere a controles, que aquí viene una parte para el tema del hand tracking, pero que yo personalmente no lo he conseguido hacer funcionar. Y después aquí tenemos el sistema, que también tenemos algunas opciones adicionales. Override Resolution, ahí te está marcando la resolución por ojo, que la podemos modificar si queremos. Pero bueno, yo la dejaría, la verdad que la dejaría por defecto, 2160 por 2160, pero que sepáis que se puede modificar. Y después aquí tenemos también el tema de la gamma, también tenemos un sistema de campo de visión avanzado para mejorar el campo de visión, aunque yo lo dejaría porque por defecto las Pico 4 tienen 104, 105, con lo cual tampoco modificaría mucho aquí. Y después en menú... pues tenemos también otras opciones ya genéricas que también podemos investigar si queremos. Pero bueno, lo fundamental, sobre todo para el tema de rendimiento, es esta, performance. Es importante, en el caso de DSS, activar el FSR, el anamórfico y dejarlo, bueno, en definitiva, como yo lo estoy marcando aquí. ¿De acuerdo? Para que así tengáis pues el resultado que yo voy a tener a continuación. Voy a dejar que... A ver, y esto sigo sin poder centrarlo. Voy a dejar que desaparezca el menú. Ahí abajo pone Exit Menú y pone 8, 7. Eso es el tiempo que va a transcurrir para que el menú se cierre. Esperamos que se cierre. Y a ver si puedo subir el panel este. Porque si no nos va a hacer la puñeta el panel. Vale. Con el ratoncito, veis que el ratón yo lo estoy manejando en el ordenador. Veis que se puede mover. Pues os movéis al panel, le dais una pulsación, aunque no estéis pulsando nada. Y después le dais en el teclado, en el teclado numérico, el que aparece a la izquierda, a la derecha del teclado, que aparecen por un lado las flechitas abajo y después más al lado aparece una serie de números y demás. Pues le dais al de en medio, creo que es el botón de en medio. Uno sería la flecha a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y el de en medio es para centrar el panel, ¿vale? Porque si no, si lo ponéis abajo, cuando entréis en el simulador, os vais a aparecer fuera del avión y entonces va a ser bastante desagradable. Bueno, después en el propio juego que configuramos, nos vamos aquí a la tuerca. Para mover el cursor con el mando, tenéis que mantener pulsado en el mando derecho el gatillo lateral de vuestro mando y ya entonces os sale el puntero este y ya podéis modificar lo que queráis. Bueno, yo lo que he hecho es darle a VR, las opciones que vienen por defecto de VR, y después en lo que es el alcance visual, normalmente te lo pone en medio, yo lo he puesto en alto para que se pueda ver mejor, más nítido las cosas que vemos de lejos. Y el resto pues prácticamente lo dejo igual. Voy a poner las nubes en ultra, es lo único que voy a modificar porque si se dan algún un pequeño problema con el tema de las nubes, pero no modificad mucho más porque si no el juego puede variar el rendimiento. Le damos OK y voy a hacer una acción instantánea para mostraros cómo va el juego después de utilizar OpenXR. No os lo he mostrado en OpenVR, pero que sepáis que el rendimiento que da es mucho más inferior al que vamos a obtener ahora con OpenXR. Y lógicamente, bueno, pues el hecho de usar OpenXR nos va a ayudar y seguramente los usuarios de este tipo de simuladores van a agradecer todas estas explicaciones que estoy dando, porque con este OpenXR vamos a alcanzar el máximo rendimiento en lo que es el juego. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Ya estamos aquí en la cabina.
Vemos que se ve todo con bastante nitidez. ¿Veis? Incluso el pueblo de ahí abajo, los misiles del avión que estamos, etc. Bueno, vamos a volar un poquito para que veáis un ejemplo. Mirad cómo se ve la cabina con perfecto detalle. Todo va con una fluidez espectacular. Fijaros ahí. Me muevo, la cabeza la muevo en la cabina y se ve todo perfecto, todo súper nítido. Incluso alguien me hablaba de que voy a girarme un poco para que veáis cómo gira suave, 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 suave. Me indicaban algunas personas que las nubes le vibraban. Fijaros, yo estoy mirando ahora mismo a las nubes y las que se ven muy muy lejos efectivamente vibran, pero las que tengo cerca no. Este tema de la vibración lo podéis arreglar, como he comentado yo, con el tema del ultra, poniendo las nubes en ultra como he hecho yo, y aparte es del propio programa, es decir, esas nubes que se ven al fondo un poco, que vibran un poquito, tampoco es nada desagradable, al menos bajo mi punto de vista, pero es del propio simulador. Ya esto no tiene nada que ver el rendimiento, ni que usemos OpenXR, ni OpenVR, ni nada. Esto es cuestión del propio simulador, ¿de acuerdo? Bien, pues como vemos, la nitidez es máxima. Estamos, por cierto, en este caso, en Virtual Desktop, porque para grabar este tipo de vídeos, para que se me escuche bien y demás, tengo que hacerlo con Virtual Desktop, pero el mismo resultado se obtiene con Streaming Assistant. De hecho, estoy comprobando ahora mismo, porque nunca lo había ejecutado en Virtual Desktop, que el rendimiento prácticamente es igual tanto en Streaming Assistant como en Virtual Desktop, así que en este caso no hay diferencia ninguna. Fijaros el panel, todo se ve con una nitidez espectacular y todo va fluido, no noto ningún tipo de ralentización. Así que bueno, pues ya los que teníais ganas de poder usar este simulador en plenitud, pues ya lo podéis. Uy, verás tú el leñazo que me voy a pegar. A ver, voy a meter el teclado para adentro porque si no, no puedo manejar bien el avión. Ahora. Pues fijaros, como digo, la suavidad con la que va el juego. Prácticamente unos 90 frames sólidos. Y todo esto es gracias al OpenXR, porque si no, iría. Fijaros ahora el efecto del sol. Qué chulo. Fijaros que ahora apenas vibran las nubes tampoco. Vamos a acercarnos un poco a la ciudad para que... Pero va fluido, vamos, espectacular. La verdad que espectacular. Espero que los que seáis usuarios de este juego, una vez que lo configuréis así, lo disfrutéis a tope, porque se ve y se mueve espectacular, señores. Y además todo muy nítido, se ve nitidez incluso a la lejanía, muy muy nítido. Fijaros los edificios, los árboles ahí abajo, que se ve todo y estamos pasando con una fluidez espectacular. Perdonadme que lo repita, pero es que es la verdad. Fijaos ahí las casas cuando estamos haciendo este cambio. Bueno, yo no es que sea muy ducho en simuladores. Bueno, también deciros que estoy utilizando ahora mismo, que esto se puede configurar también para mandos J, como es lógico, pero yo estoy usándolo con los mandos de las Pico 4 como si fuera una especie de hand tracking. O sea, estoy moviendo la mano que tengo cogida al mando con el propio mando de las Pico 4. No estoy usando ningún J por raro que os parezca. Bien, Revercues maníacos, pues esto es todo. Aquí veis, voy a dejar el mando para que ya vaya recto. Esta es la bonanza del OpenXR. ¿Por qué todo el mundo tiene en la boca el OpenXR? Y es porque nos da un rendimiento muy superior, aparte de otras características, muy superior a lo que nos da OpenVR. Y pues pasamos, ya os digo, de 60 frames que va este juego en OpenVR a 90 frames sólidos, o prácticamente sólidos. Puede variar entre 85 y 90, pero prácticamente sólidos. Fijaos ahí la montaña.
Verás el leñazo que me voy a pegar. Y bueno, Revercues maníacos, pues nada, esperar que lo disfrutéis como es lógico. Eh, Espero que más o menos, aunque haya sido muy someramente, os hayáis enterado más o menos qué es el OpenXR y para qué sirve, también de toda la configuración que hemos hecho. Y recordad que si por ejemplo ahora salimos del juego, como haremos ahora en un momento, y queremos volver a jugar dentro de un rato, saliros de la sesión de Steam y volver a entrar para que lo del panel del OpenXR funcione y os salga, porque si no, no os va a salir. ¿De acuerdo? Es probable que no os salga y hasta que cerréis sesión. Es un defecto que tiene porque como realmente cuando hacemos todo esto que os he explicado, lo que estamos haciendo es modificar con el funcionamiento normal de SteamVR. Si no cerramos la sesión y volvemos a iniciarla, se queda ahí como entre dos aguas y ni funciona OpenVR ni OpenXR. Hay que cerrar la sesión y volver a abrirla para que funcione correctamente, accedamos al panel de OpenXR Toolkit y podamos modificar lo que queramos modificar. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el tutorial, espero que lo disfrutéis, espero que podáis aplicarlo correctamente y de aquí en adelante cuando haya algún juego que podamos aplicarle esta técnica os lo traeré al canal, por supuesto, os lo explicaré para que le podamos sacar a esos juegos concretos el mayor rendimiento posible. Bien, Reverquest maníacos, pues nos vemos muy pronto aquí en Reverquest VR en un nuevo contenido. Cualquier duda que tengáis, cualquier historia, a la comunidad de Telegram, que os estaremos ahí para ayudaros yo y el resto de la comunidad. Y también a la comunidad de YouTube. En YouTube me podéis también hacer preguntas, dudas que tengáis sobre esta guía, etcétera, etcétera. Recordaros también que esta guía o este procedimiento no sirve para todos los juegos de OpenXR. Por eso digo que los que vayan funcionando con este sistema os lo iré indicando. Y si hay alguno que funciona sin necesidad, porque hay algunos juegos como Hubris, por ejemplo, que no hay que ejecutar el Open Composite este que hemos ejecutado, que hemos dejado residente, sino que directamente nos van a detectar, porque está bien implementado el OpenXR por defecto, y nos van a detectar el OpenXR, el toolkit, y vamos a poder usarlo sin necesidad de usar Open Composite. Pero cada juego tiene su peculiaridad en ese sentido. Hay algunos en los que no tendremos que sustituir ese OpenVR DLL INI, otros sí. Por eso es mejor que os vayáis esperando a que yo os vaya dando la guía correspondiente para que así no os comáis mucho la cabeza en ese sentido. Bueno, pues ya me dejo de enrollar. Uy, qué chulo está esto. Voy a torcer un poquito y me despido de todos los Reverquest maníacos. Fijaros también la nitidez espectacular con la que se ve el juego, ¿eh? Es muy muy notable la nitidez con la que se ve. Lo digo también para los... Aquí una pullita para los amantes del cable, que no hace falta tanto cable para tener poder disfrutar de un simulador de vuelo o un simulador de coches en plenitud con wifi. Yo estoy viéndolo espectacular, yo no niego que con el cable probablemente se vea un pelín más espectacular, pero dudo sinceramente que haya mucha diferencia entre usar el cable y no a estas alturas. Pero bueno, ya eso es opción de cada uno. Tampoco yo me quiero meter, le he querido meter un poquito ahí de chicha a estos amantes del cable para picarles, que prueben esto con wifi a ver qué opinan. Y nada más, Reverquest maníacos, lo dicho, aquí volando, fijaros las nubes que guapas, volando voy y volando vengo, como se suele decir. Pues os dejo, nos vemos en un próximo contenido aquí en Reverquest VR. Espero que os sirva esta guía como todas las que voy compartiendo y ya por lo menos sabéis esta técnica, sabéis que existe, sabéis que podemos aumentar el rendimiento de muchos juegos gracias a este OpenXR. Y bueno, pues nada más que nos queda seguir experimentando y seguir compartiendo este amor que tenemos a la VR juntos en Reverquest VR. Os espero, no me falléis. Chao, chao, Reverquest maníacos. Chao.